radiotepeaca.com. Diseña tu espacio, diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel. Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, enfrente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia, preocupados por atenderte como tú te mereces, ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. Cuando me estoy guisando. radiotepeaca.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en 3 Oriente número 103 en Tecali de Herrera. Spa Center. radiotepeaca.com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos, rápido y gentil. Biocon, cerca de ti. 222-112-8910. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-8910. Llama y pide informes. Previa cita. radiotepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. radiotepeaca.com. radiotepeaca.com. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos una vez más transmitiendo en vivo desde el corporativo de Radio Tepeaca, aquí en Tepeaca, Puebla, México. Nuestro programa Conozcamos de Mecánica, el cual pues hemos venido realizando pues cada 8 días de una forma constante. Y bueno, miren que el día de hoy traemos más que un análisis de todos los vamos a decir, los pormenores que hemos tenido en taller, las fallas que hemos ido documentando, y el día de hoy traemos también unos componentes físicos que queremos explicar cuáles son las fallas que hemos tenido y cómo las hemos corregido. Pero antes de iniciar la descripción de todas las fallas que tenemos, les queremos mostrar un agradecimiento sobre todo a todo el equipo de producción, liderado con nuestra gran compañera y amiga Rosy Jiménez, también a todo el equipo de trabajo, a Jesús Huerta, que bueno, está ahorita en recuperación también, un gran saludo, Jesús, a la compañera Liliana Burguet, Pamela Sánchez, un gran saludo, Liz Medrano, Alejandro Sánchez, Marco Cortés, Joali Olmedo, compañero Beto Bautista, joven muy entusiasta también, Daniela Rojas, la compañera Fabiola Olmedo y el compañero Adán Blanco, jóvenes muy entusiastas, profesionistas, que obviamente hacen posible todas estas transmisiones, y pues ustedes se podrán ir dando cuenta, hemos ido mejorando cuestiones
de transmisión, cuestiones de retransmisión y todas estas cuestiones que se refieren a lo que es hacer un programa en vivo. Muchísimas gracias a todo el equipo. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy, amigos, para que pues ustedes estén enterados todo lo que realizamos en nuestro taller denominado ESA Automotriz, que lo tenemos ubicado en Cuauhtinchán, como ustedes ya lo saben, en la privada 5 Poniente, número 5, en Cuauhtinchán. Toda la información que tenemos ahí, teléfonos para WhatsApp, lo que es correo electrónico, nuestros perfiles en Facebook y a través de Twitter. Ahí está toda la información por si tienen ustedes algún comentario, alguna duda, no duden en comunicarse con nosotros o directamente a través del banner de Radio Tepeaca. Estamos más que todo a la orden. Bueno, vamos a iniciar con este pequeño video y para ahora sí que información de todos ustedes. Adelante, compañera Rosy, por favor. Ok, en esta ocasión estamos analizando un motor 6 cilindros en línea, motor 4.9 fuel injection. Este motor tiene un sistema adaptado a gas LP. Entonces el reporte del cliente es precisamente que el consumo de gas LP es muy alto y la potencia de la unidad, como todos vemos, es una pickup, es una unidad de carga, entonces no tiene la potencia suficiente para poderse desplazar. Estando revisando los componentes, ahorita específicamente el sistema de encendido, es algo que debemos de verificar en un sistema de gas porque tenemos que tener una chispa adecuada para que la combustión dentro de la cámara sea adecuada. Encontramos que precisamente la tapa del distribuidor, los bornes ahorita ya los tenemos limpios, pero todo esto se oxida y obviamente hay corrosión por humedad o por el tiempo y no hay el flujo de corriente. También aquí en los bornes, en la parte interna, tenía muchísima carbonilla, mucho sarro, así como el electrodo central de carbón. En la parte interna también obviamente llevamos lo que es el rotor o la escobilla. Esta también debemos de checar siempre que haya una continuidad entre el borne central, el muelle central y la parte externa. Es muy común que en este tipo de motores también, aquí como hay una unión de metal, hay falso contacto. Entonces con el probador checamos que haya continuidad y asegurar que va a trabajar adecuadamente. Ahorita posteriormente a esto ya verificamos precisamente lo que es el mezclador ya en la parte que va en el cuerpo de admisión. Aquí es la parte donde entra precisamente el gas LP ya a cierta temperatura realizada por el evaporador y pasa a través de este diafragma, se mezcla con el aire y ya entra a lo que es el plenum de admisión. Parte del servicio que tenemos que hacer es cambiar el repuesto de este componente, así como lo que es el evaporador. El evaporador lo tenemos aquí, ahorita está precisamente en proceso de adquisición de lo que es el repuesto, pero como podemos ver también lleva unas alimentaciones de refrigerante para que el gas lo mantenga siempre a una temperatura que pueda fluir y no se congele, pues sobre todo en los arranques en frío. Ok, también parte de lo que es bien importante, la bujía es precisamente el componente que nos da la chispa en el interior de la cámara. En este caso estamos observando que las bujías ya están muy viejas, están muy usadas y obviamente ya tienen mucho sarro. Hay mucha contaminación en la parte interna al grado que aquí ya no generaba chispa. Entonces lo que provoca que el motor no tenga la suficiente potencia. En este caso estas bujías es necesario cambiarlas porque ya tienen mucho desgaste. En este caso ya no tiene ni el electrodo central. Entonces todo esto debemos de revisar para que se haga un mantenimiento correcto y la unidad pueda trabajar adecuadamente. Bueno, como ustedes podrán observar, eso es parte de lo que nosotros realizamos en taller, un mantenimiento a lo que es el sistema de gas LP. No solamente es el sistema de gas como tal, sino que también el sistema de encendido sufre un poco más de deterioro. ¿A qué voy con esto? De que, por ejemplo, como lo mostramos ahí en el video, la bujía tiende a desgastarse más rápido.
y el gas no siempre, por las condiciones ambientales, entra al 100% LP, siempre lleva un grado de humedad. Esa humedad nos provoca cierto desgaste en lo que es el electrodo central de la bujía y obviamente también nos trae como consecuencia un desgaste prematuro. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación aquí es que el intervalo de mantenimiento, cuando una unidad tiene sistema de gas, los intervalos de mantenimiento se deben de reducir. Si se estaba haciendo una afinación cada 8 o 10 mil kilómetros, obviamente tenemos que reducirlo a la mitad. ¿Por qué? Porque los componentes sufren más desgaste. Esa es la recomendación que hacemos. Otro detalle importante en un motor que tenga un sistema a gas, y esto también es muy importante, es de que, por ejemplo, para un motor como el que mostramos en el video, Ford 4.9, nos marca una calibración de 40 a 42 milésimas de pulgada de abertura entre los electrodos. La recomendación es que se aumente un 10%, en este caso aproximadamente 47, 48 milésimas de pulgada de abertura, para que la chispa no sea de mayor capacidad, sino que tenga un poquito más de expansión y el gas no lo pueda quemar de una forma más eficiente. Esa es la recomendación. También, obviamente, el sistema de enfriamiento, como lo vimos en el video, tenemos un evaporador que se le llama literal evaporador, porque lo que hace y su función que hace es mantener el gas a una temperatura pues no tanto ambiental, sino que no se congele, sobre todo en las mañanas. Entonces también es muy importante considerar tener en muy buen estado el sistema de enfriamiento y con refrigerante. Eso es muy importante para que el sistema de gas trabaje correctamente. Esto es pues obviamente lo que hacemos, y les queremos mostrar poco a poco con pequeños videos todo lo que vamos realizando en taller, para que obviamente pues ustedes también tengan un poco de conocimiento, todo lo que implica el mantenimiento a un sistema de gas. Bueno, también quiero hacer un comentario adicional con respecto al programa pasado. Tuvimos por ahí una pregunta con respecto a una unidad Zafira, General Motors Zafira, con motor 1.8, igual de la General Motors, el cual nos comentaban que el alojamiento donde van las bujías es una cavidad un poco profunda, porque estamos hablando de un motor 1.8 Ecotec, el cual obviamente tiene una cabeza de aluminio, pero tiene unos alojamientos para las bujías un poco profundos, y las bobinas obviamente son de tipo lápiz. Encontraron que la bujía estaba completamente llena de aceite. Aquí la confusión fue la siguiente: la bujía, cuando tenemos aceite en la parte externa de la misma bujía, es porque tenemos alguna fuga en lo que es la tapa de punterías. Entonces la corrección, la forma de corregir todo esto es desmontando todo el conjunto de bobinas o bobina, porque hay dos versiones de motor, y desmontar la tapa de punterías completa para cambiar la liga. Es una liga completa que tiene formada toda la tapa de punterías, es una sola pieza, pero en lo que son los alojamientos de la cavidad de cada una de las bujías también lleva un tipo retén. Vamos a explicarlo así, que hace una función de retén, porque en toda la parte superior del motor hay salpiqueo de aceite por los árboles, las punterías, los balancines. Entonces todo eso provoca cierto salpiqueo de aceite, es una condición normal de lubricación. Pero como son diferentes materiales, tanto la tapa plástica, la cabeza de aluminio, las diferencias de calor van degradando la liga de sello, y eso nos provoca que se llegue a agrietar, y con eso obviamente pues nos va a estar transminando aceite a la cavidad donde va la bujía. Cuando la bujía tiene lo que es aceite en la parte interna donde va el electrodo de la misma bujía, aquí tengo exactamente una bujía.
Cuando hay aceite en la cavidad interna donde está el electrodo negativo y el electrodo positivo, ahí sí es donde hay que hacer ya un diagnóstico de lo que es el funcionamiento interno del motor, checar compresión, checar vacío de funcionamiento en ralentí, acelerando, o sea, hay que hacer un procedimiento de diagnóstico para determinar por qué hay humedad de aceite en cada una de las bujías. Entonces, esa era precisamente la duda que tenían los compañeros de que, bueno, aceite afuera de la bujía no es tan peligroso o no es como para decir que el motor está dañado, sino es cuando hay aceite en la parte interna, es cuando ya tenemos una alerta de funcionamiento interno del motor. Ese es el punto que quiero aclarar con respecto al comentario de la semana pasada, nuestro amigo que nos había preguntado con respecto a una unidad General Motors Zafira. Por cierto, les mando un gran saludo a toda la comunidad de Hércules Querétaro, toda la comunidad de allá, toda la familia también, un gran saludo. Y bueno, esperamos haber resuelto la duda. Si no, pues también igual pueden comunicarse con nosotros a través de WhatsApp, nuestro correo electrónico, y pues podemos, si no sabemos o no tenemos la información en el momento, podemos investigar y pues dar la información correcta. Bueno, continuando con nuestra lista de fallas, vamos a decirlo así, que hemos tenido preparado desde el programa anterior, vamos a continuar ahora con una falla que tenemos precisamente en las unidades Astra, en las unidades también General Motors Meriva, la unidad Meriva con una transmisión EasyTronic. Esta transmisión EasyTronic aquí en México ha dado muchísimas dolores de cabeza porque es una transmisión estándar, literal, es una transmisión estándar, pero que tiene un sistema de control electrónico, vamos a decirlo así, a través tanto el clutch como el manipuleo de lo que son las horquillas de la misma transmisión estándar a través de uno que se le llama un robot. Un robot que tiene a través de unos motores de corriente directa que giran hacia derecha o hacia izquierda, son los que manipulan las velocidades. Entonces, la facilidad que tiene esta unidad cuando anda trabajando bien es de que usted pone en posición automático y como si fuera una transmisión automática. Todos los movimientos mecánicos, vamos a decirlo así, los hace la electrónica a través de servomotores y a través de igual el sistema de clutch, a través de un sistema sin fin para que actúe el clutch y hace una secuencia como si fuese una transmisión automática. Aquí el punto es cuando se daña el clutch. Como depende de es una transmisión estándar, depende de un sistema de clutch. Entonces, cuando se van variando las distancias originales de diseño, es cuando ya se tiene algún problema ya en la electrónica. ¿Por qué? Porque los limit switch que tienen de avance y de retroceso ya no van respondiendo a la programación del mismo sistema y es cuando ya nos trae algún problema de operación. En muchos de los casos, los clientes han llegado inclusive a tomar la decisión de hacer este tipo de unidades pues estándar, adicionarle un pedal de clutch obviamente y hacerlo una unidad completamente estándar. Estamos hablando de las unidades Meriva y obviamente el Comfort también que traen el motor 1.8 con transmisión EasyTronic. Después de un corte voy a comentar cuál es la falla exactamente que nos representa en estas unidades. No se vayan, volvemos en un momento. radiotepeaca.com. Diseña tu espacio, diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel. Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, enfrente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde.
Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia, preocupados por atenderte como tú te mereces, ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. Cuando me estoy guisando. radiotepeaca.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en 3 Oriente número 103 en Tecali de Herrera. Spa Center. radiotepeaca.com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos, rápido y gentil. Biocon, cerca de ti. 222-112-8910. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-8910. Llama y pide informes. Previa cita. radiotepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. radiotepeaca.com. radiotepeaca.com. Muy bien, amigos, continuamos con nuestro programa Conozcamos de Mecánica. Estamos desglosando un poco esta falla que se ha venido presentando mucho en estas unidades Meriva Comfort de la línea General Motors, motor 1.8. ¿Cuál es la falla? Estábamos enumerando las fallas, vamos a irlas desglosando paso a paso. ¿Cuál es el problema? El motor no arranca y en el tablero de control obviamente nos aparece la famosa letra F. Estamos hablando de un Meriva y un Corsa Comfort con transmisión EasyTronic. Cuando pasa esto y ha estado trabajando bien la unidad, ahora sí que no ha habido ningún problema de tracción ni de bloqueo, generalmente es porque el módulo de control de la transmisión EasyTronic monitorea el cierre del circuito del pedal del freno, obviamente por vía interruptor, y lo confirma con los focos del stop de atrás, o sea, las luces de stop. Al no recibir la señal, obviamente el módulo entra en modo de falla, entonces el motor no arranca. Es una falla muy común, aparentemente muy sencilla, pero por eso estamos transmitiendo un poco lo que nos ha pasado también en taller, de que bueno, a poco por un foco o dos focos que estén fundidos no va a arrancar nuestra unidad, y en realidad eso es lo que sucede. Este tipo de unidades brasileñas, obviamente con un diseño brasileño, pero de General Motors, tiene este sistema para lograr lo que es la seguridad del manejo. Entonces, aquí tengo lo que es un micro switch que es similar a lo que traemos en el pedal, que quiere decir que cuando nosotros accionamos el pedal del freno, automáticamente este switch nos va a mandar una señal para que se prendan los focos traseros de stop. Los focos traseros de stop es la luz cuando se hace intensa y nos está indicando que la unidad se está frenando.
pero para efectos de funcionamiento de todo el circuito de transmisión y del motor, cuando no recibe esta señal, la computadora obviamente nos manda una señal, una famosa letra F en el tablero, la cual nos va a impedir inclusive que el motor arranque. ¿Cuál es la solución a esta falla? Bueno, tenemos dos opciones. Primeramente, verificar lo que es el switch del pedal que está exactamente en el eje de giro en la parte baja del tablero y checar que nuestro micro o nuestro sensor, vamos a decirlo así, de pedal esté actuando normalmente, que no esté pegado. Muchas veces por la humedad o por el mismo uso se va desgastando las partes internas y ya no regresa, se queda activado o simplemente ya no activa. Entonces tenemos que verificar físicamente y a través obviamente de un multímetro mínimo digital de checar si está abriendo o cerrando la señal. Si el switch está funcionando correctamente, entonces tenemos que desmontar las calaveras traseras y verificar el estado de los focos. Literal, los focos que nos dan la luz atrás, si están fundidos, nos puede traer como consecuencia este problema de que no arranque, o si llega a arrancar, la letra F no la podemos borrar del tablero y la transmisión no nos va a responder. Entonces, la solución a todo esto es o bien el micro switch o bien los focos de la parte trasera. Se cambian los focos y obviamente automáticamente al cerrar el switch se autorresetea el sistema y debe de trabajar la unidad y arrancar el motor sin ningún problema. Estamos hablando de las unidades Meriva y Corsa con motor 1.8 con transmisión Easy Tronic. Bueno, esa es la falla que tenemos en este tipo de unidades. Bueno, tocando otro tema, ya cambiando de marca, específicamente la línea General Motors ya, pero en la línea Astra, en la versión Astra, de los modelos 2000 a 2003. ¿Cuál es el síntoma? El síntoma que podemos tener es de que después de circular un par de horas, el motor se apaga y no arranca, sino hasta después de una hora, o vamos a decir como sucedía antes en los motores de platinos, después de que se enfría la bobina y ya después nos arranca. Después opera normal, arranca y funciona como si nada hubiera pasado. ¿Cuál es el problema? Esto sucede generalmente después de una afinación, cuando no se instala la bujía correcta. Es increíble también esta falla porque muchas veces se pone una bujía equivalente, similar o genérica, como podríamos denominar, y el valor de resistencia que tiene cada bujía, aunque sea nueva, nos afecta directamente el funcionamiento con respecto a la computadora. Entonces, nos llega inclusive a bloquear, obviamente a bloquear la computadora. Esto es muy frecuente porque es muy común que también no se pongan las bujías originales, por un lado, y por otro lado, que no se calibren adecuadamente los electrodos positivo y negativo de la bujía. Entonces, esto nos provoca una resistencia muy alta en todo el sistema y nos bloquea la computadora. ¿Cuál es la recomendación? Estamos hablando, repito, de un Astra 2000 a 2003, motor 1.8. Aquí lo correcto es desmontar obviamente las bujías y poner las correctas. Aquí traemos el dato, hay dos opciones, inclusive en el manual de propietario tiene dos opciones en dos marcas, obviamente lo que es la original en ACDelco, el número correcto es el 93206, ese es el número correcto de la bujía que debe de instalarse en este tipo de unidades y es una bujía con hexágono a 1316, o sea de la grande. Y el otro detalle importante es que debe de estar calibrada a 45 milésimas de pulgada. Entonces, haciendo esta corrección, automáticamente el motor debe de trabajar de una forma normal. Estamos hablando del Astra 2000 a 2003 en motor 1.8 y 2.2. Siguiendo con la misma marca Astra, pero del 2004 y posterior, vamos a decir más reciente,
tenemos otro tipo de falla muy frecuente. Al sobrepasar las 2500 revoluciones aproximadamente, el motor sufre un corte de inyección y el auto experimenta tironeo severo. Presenta códigos de falla del P1600 que corresponden al reemplazo de la computadora. Este también es un detalle que sucede frecuentemente, pero no es por consecuencia de un servicio anterior, sino que en este caso, a altas revoluciones, el sensor de posición de cigüeñal, que es el que detecta precisamente lo que es el giro del motor y manda, vamos a decir, a través de un reductor, todas esas señales a la computadora para que la computadora retroalimente a lo que es los inyectores y pueda en el orden de encendido mandar la inyección a cada uno de los cilindros. Cuando se interrumpe esta señal de este sensor, obviamente la computadora también corta la señal de inyección y el motor que se va a representar, que la unidad se jalonea, pierde potencia, inclusive se llega a parar. Entonces, ¿cuál es la corrección para este tipo de problema? Estamos hablando del Astra 2004 y posteriores. Aquí la corrección es de que el sensor de posición de cigüeñal, con el mismo uso y por las mismas condiciones de ubicación que tiene, se llega a dañar internamente. Entonces, posiblemente podamos checar el motor cuando está frío, la resistencia del sensor o la continuidad a través de una punta lógica y nos va a estar dando lo que es la señal. Pero esta falla se representa a altas revoluciones. Entonces podemos checarlo obviamente con un osciloscopio y ahí podemos identificar toda la variación de la señal del sensor CKP. Entonces aquí la conclusión y lo que debemos de hacer es, si tenemos este tipo de falla, repito, nos va a arrojar códigos de falla con respecto al P1600, que quiere decir cambiar la computadora. En realidad el detalle está en el sensor de posición de cigüeñal. Hay que cambiar el sensor, resetear los códigos de falla en el sistema OBD2 y el problema se debe de resolver. Aquí quiero también hacer un detalle, un comentario. En la línea Astra, lo que es el conector para el escáner en el sistema OBD2 está precisamente en la consola, en la parte intermedia, a un lado de lo que es la palanca del freno de mano. Está un poco oculto, hay que quitar la tapita para poder accesar a lo que es el conector OBD2. Bueno, ese es con respecto a este modelo. Con respecto al 2000, al 2003, igualmente Astra, volvemos a tener problemas con esta línea de Astras, que pues sí, obviamente hubo mucha variación con respecto a los componentes, estoy hablando con respecto al motor, porque nos ha pasado que tenemos un monobloc en 1.8, pero tenemos una cabeza 2.0, nos varía mucho las cuestiones de las juntas. Pero bueno, en el 2000 al 2003 tenemos otro tipo de falla. Falla de cilindro aleatoriamente, lo que con el escáner nos puede arrojar un misfire. Misfire es cuando tenemos una falla aleatoria de los cilindros, puede ser el 1 o el 4, o sea, no tiene identificada la computadora qué cilindro nos está fallando, por eso nos aparece misfire. Y la luz del check engine en el tablero pues obviamente va a estar destellando. Recordemos que la luz del check engine que está en el tablero es un motorcito en color ámbar. Siempre nos va a indicar cuando hay una variación de funcionamiento en todos los componentes del sistema de control de emisiones, llámese sistema de encendido o sistema de combustible. Entonces, cuando lo tenemos destellando con este tipo de falla, es de que tenemos algún problema, ya sea en el conjunto de bobinas, porque es un conjunto de bobinas múltiples, o un daño interno directamente en la computadora. Quiero aclarar que esta falla va directamente de la mano con la anterior. Cuando se pone una bujía no correcta, también el valor de resistencia de la bujía, como lo explicaba anteriormente, nos puede llegar a dañar
a dañar los componentes internos de la computadora y nos puede traer como consecuencia también esta falla. Lejos de que nos mande un corte de energía en la inyección, también nos puede mandar una variación en la cuestión de la asignación de chispa a cada una de las bujías. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la selección de las bujías cuando se trata de hacer un servicio en este tipo de unidades Astra, motores 1.8, 2.0 y 2.2. Eso es lo que tenemos con respecto a la línea General Motors. Cambiando de marca, nos vamos directamente a lo que es la línea Jeep, con motor 4.0, 6 cilindros, y aplica también para el motor V8 5.2. ¿Cuál es la falla? La falla que tenemos aquí es de que el motor no arranca. No hay acceso a ningún sistema de la red de bus de datos y todo lo demás aparentemente está bien. Cuando nosotros conectamos el escáner, nos dice inclusive que no hay comunicación. Esta falla es muy común también y se llega a complicar porque normalmente nos guiamos por el sistema de alarma, que la unidad está inmovilizada, o bien que el sistema no está dando acceso a la computadora para que pueda arrancar la unidad. Es una falla un poco confusa, pero lo que pasa en realidad es de que el sensor de posición de cigüeñal está en corto. En los motores de 8 cilindros es donde está un poco más complicado, porque el sensor de posición de cigüeñal va en lo que es en la parte trasera del monobloc y la parte superior de lo que es la transmisión. Obviamente todos son transmisión automática. Entonces, lo que es la pared de fuego y el bajo piso está muy cerca y hay muy poco espacio para poder sacar o desmontar, en este caso, el sensor. En muchas ocasiones es necesario inclusive desmontar el soporte del motor delantero para poder bajar un poco lo que es el nivel del motor y poder sacar y meter el sensor de posición de cigüeñal nuevo. Entonces es un poquito complicado. Aquí el detalle es que hay que determinar exactamente cuándo hay que cambiar lo que es el sensor de posición de cigüeñal. Cuando este sensor está en corto, obviamente bloquea la computadora. Tiene un diseño un poquito complicado, el cual nos hace que se bloquea la computadora y no tenemos ni comunicación con el escáner ni arranca la unidad. Entonces, si planteamos directamente con los relays, nos da marcha, se abre, muchas veces abre el switch, escuchamos que se activan los inyectores, mas sin embargo nos da marcha y no arranca. Entonces, aquí el detalle es de que el sensor CKP está en corto y eso nos provoca bloqueo en la computadora. Estamos hablando de una Jeep con motor 4.0 y el V8 5.2. Es exactamente la misma falla en este tipo de unidades Jeep. Entonces aquí, ¿cuál es la corrección? Simplemente cambiar el sensor de posición de cigüeñal y obviamente resetear todos los códigos de falla que puedan existir en el sistema OBD2 y la unidad debe de trabajar sin ningún problema. Ok, cambiando de marca, ahora nos vamos a lo que es la línea Ford. La línea Ford, específicamente el Focus. ¿Qué es lo que le falla a estas unidades? El Focus, cuando el motor no arranca, y volvemos a otro detalle de no arranca, el odómetro en el tablero de instrumentos no da lectura y en su lugar aparecen puros puntos suspensivos. La luz TED, que es la del inmovilizador, obviamente destella y no hay conexión con el escáner. Es otra falla similar, pero es otro componente y es otra marca además. Entonces muchas veces no es nada más el motor no arranca porque hay gasolina o hay chispa, como lo veníamos haciendo con motores con carburador y sistemas de encendido convencional. Aquí ya hay muchos componentes que tienen enlazadas varias señales y que nos hacen que nos bloqueen la computadora y con esto obviamente no nos arranca la unidad. Específicamente en este modelo Ford Focus, motor 2.0, específicamente tenemos un detalle cuando pasa esto.
Cuando nos aparecen en el tablero esos pequeños guiones, que no hay comunicación con el escáner, bueno, tenemos que ir directamente al sensor DPFE, que es el que nos mide la diferencia de presión en todo el sistema de escape. Cuando este sensor, que tiene 2 mangueras conectadas directamente a las líneas del tubo de escape, aparentemente se ve bien, pero internamente se pone en corto por la cercanía que tiene a todas las condiciones de calor. Entonces, cuando tenemos este problema, que en el tablero nos aparecen esas pequeñas líneas, no puntos suspensivos, sino líneas suspensivas, vamos a decirlo así, en el odómetro, vamos a tener este problema, y es muy común en el Ford Focus. Entonces, ¿cuál sería aquí obviamente la recomendación que hacemos? Pues tenemos que cambiar el sensor de presión diferencial del sistema EGR. Ya al cambiarlo, obviamente tenemos que resetear códigos de falla y el motor debe de funcionar sin ningún problema. Estamos hablando de la línea Ford Focus motor 2.0. Y ahora volvemos a la línea Nissan. En la línea Nissan tenemos también otro tipo de falla, que es que las revoluciones siempre están más arriba y están oscilando más de lo normal, y tenemos códigos de falla cuando conectamos el escáner, que es del P0507, que se refiere a revoluciones no correctas de acuerdo a las especificadas. ¿Cuál es aquí el problema? El problema es el siguiente: la falla es en el cuerpo de aceleración, o falla interna en el cuerpo de aceleración. Pásame tantito, por favor. Aquí tenemos un cuerpo de aceleración para poder mostrar lo que es físicamente. Este componente, cuerpo de aceleración como tal, va integrado en todo lo que es el cuerpo de aceleración. Entonces, aquí es donde hace la misma función de lo que hacía un carburador anteriormente. Al abrir nosotros el acelerador desde la cabina, obviamente, nosotros lo que hacemos es abrir el papalote, literal, abrir el papalote, y obviamente en esta proporción va a acelerar el vehículo. En vehículos modernos ya la mayoría traen un cuerpo de aceleración, pero traen integrado ya un mecanismo controlado a través de un servomotor, el cual tiene también un sistema de engranes, pero por el mismo diseño que tiene de ser ligero, tiene engranes plásticos. Esos engranes plásticos tienen también algunos componentes para que pueda girar adecuadamente. Entonces, cuando hay una mala práctica de limpiar en un procedimiento de afinación, de limpiar el cuerpo de aceleración con Carbuclean directamente al cuerpo, pues obviamente lo que estamos haciendo es introducir químico, vamos a decir tipo thinner, al interior del mecanismo. Eso nos provoca que varíe la tarjeta interna, su programación. Entonces, para este componente específicamente de la línea Nissan, lo que tenemos que hacer es reprogramar el cuerpo de aceleración para que obviamente tome las revoluciones correctas. Esto generalmente sucede después de que se hace un procedimiento de afinación, pero aquí el detalle es de que no se debe de aplicar obviamente ni a presión aire, ni lavarlo a presión con el famoso líquido que conocemos todos, pero sí se debe de limpiar de una forma manual para que no hagamos una desprogramación de lo que es el cuerpo de aceleración. Estamos hablando de la línea Nissan Altima, que es la falla que tenemos pues enlistada. También obviamente es un motor que también lo podemos encontrar en las líneas X-Trail de la Nissan también, y pues obviamente es el mismo motor y es el mismo procedimiento de corrección cuando tengamos este tipo de falla. Ahora también en la línea Nissan, pero ahora en el modelo Altima y Máxima obviamente, tenemos otro tipo de falla que también va de la mano con las fallas que hemos mencionado anteriormente. El motor tarda en arrancar, presenta códigos de falla del P0335 al P0340 que indican falla en el sensor de posición de cigüeñal
y el sensor de árbol de levas. Cuando tenemos este tipo de fallas, es cuando se hace muy confuso el diagnóstico, porque tenemos que revisar la posición física de la distribución, que esté mecánicamente en posición correcta las marcas, tanto el árbol como del cigüeñal, con respecto al cilindro número 1, pero recordemos que también lo que es el cigüeñal, tenemos un sensor que nos está leyendo la posición, y también tenemos un sensor en el árbol de levas que también nos está dando una lectura de la posición de las levas. Electrónicamente, estos dos sensores deben de estar coordinados y nos deben de estar mandando la señal correcta. Cuando tenemos este tipo de problemas, con este tipo de falla y con este tipo de código, repito, del P0335 al P0340, obviamente tenemos un daño interno en lo que son ya sea el sensor de posición de cigüeñal o el sensor de posición de árbol. Si físicamente tenemos la distribución en posición correcta y no hemos tenido problema con respecto al funcionamiento del motor, bueno, aquí la recomendación es cambiar los dos sensores, tanto el sensor de posición de cigüeñal como el sensor de posición de árbol. Posterior a esto, obviamente tenemos que reconectar el escáner y resetear los códigos, arrancar motor, mantenerlo acelerado a 1500, 2000 revoluciones por espacio de medio minuto, para que todo el sistema se hermane y no nos dé ya ninguna falla. Cuando hagamos un reset con el escáner, obviamente tenemos que rechecar de tal forma que cuando le pidamos revisar códigos nos diga aprobado. Esa es una condición que debemos de tener en la mayoría de vehículos cuando tenemos este tipo de fallas. Aquí el detalle es de que muchas veces el reluctor sensor, que es el que manda la señal al sensor CKP o al sensor de árbol, que es exactamente lo mismo, muchas veces los sensores o tienen falso contacto también en su conector o están flojos. Cuando están flojos nos vamos a dar cuenta porque nos va a arrojar directamente una fuga de aceite. Todos los sensores deben de tener una liga, un sello, un O-ring, para que cuando se alojen en lo que es ya sea la cabeza de cilindros o el monobloc, nos selle automáticamente y no nos permita una fuga de aceite. Entonces, si tenemos una fuga de aceite donde va ya sea el sensor de posición de cigüeñal o el sensor de árbol, obviamente vamos a identificar que está flojo. Si está flojo, obviamente la distancia de lectura con respecto al reluctor también nos va a estar variando y nos puede estar causando ese problema. Entonces hay que tener un poco de detalle cuando se revise este tipo de fallas. Repito, estamos hablando de la línea Nissan Altima y Máxima. Falla en el sensor de posición de cigüeñal y en el sensor de posición de árbol de levas. Y bueno, ya cambiando ahora sí de marca, vamos con la línea Volkswagen, específicamente el Jetta, el Golf y el Beetle. Tiene una falla muy común este tipo de unidades. La luz del check engine en el tablero se activa y ahora sí que está parpadeante, y la marcha mínima es inestable, o sea, el motor está variando mucho sus revoluciones. Hay un alto consumo de combustible y obviamente hay códigos de falla de misfire también. En motores 1.8 el turbo no opera de manera adecuada. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando el turbo no está trabajando correctamente? Cuando nosotros vamos en carretera y aceleremos al fondo, automáticamente el turbo debe de entrar en sobre revolución, obviamente, para que nos dé más potencia. Cuando no sucede esto, vamos a tener un jaloneo y obviamente pues la unidad se va a comportar de una forma drástica en el manejo. Y muchas veces, vuelvo a repetir, tenemos falla de misfire en cualquiera de los cilindros. ¿Cuál es el problema? Repito, estamos hablando de la línea Volkswagen Jetta, Golf y el Beetle también. La causa es la siguiente: el sensor de flujo de masa de aire está dañado. El sensor de flujo de masa de aire va en lo que es la entrada de admisión, antes del plenum de admisión. Es el que nos mide la cantidad de aire que va entrando hacia el motor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la lectura normal, ¿sí? Cuando se revisa
obviamente debemos de tener 2.8 galones por segundo en marcha mínima, y para vehículos con motor 2.0 y 1.8 debe de ser de 1.8 galones por segundo. Cuando las lecturas están arriba, generalmente es cuando falla, obviamente es cuando vamos a tener este tipo de problema. Este tipo de sensores de flujo tiene unos pequeños filamentos con unas pequeñas resistencias y unos diodos que son los que nos mandan las lecturas. También volvemos a hacer un hincapié cuando se erróneamente, se limpia con líquido a presión, estos componentes se llegan a dañar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se haga el procedimiento de afinación, sobre todo en estos componentes que son un poco delicados. Lo que sensan es el flujo de aire. Si nosotros metemos aire a sobrepresión para poder lavar, pues sí nos va a quedar muy limpio, ¿verdad? Pero vamos a dañar los filamentos. Al dañar los filamentos, obviamente el motor va a tener este tipo de problemas. Entonces aquí la recomendación es que si hay daño en el sensor de flujo de masa de aire, obviamente tenemos que cambiar todo el componente para que pues tengamos obviamente también un funcionamiento correcto. Aplica también para las unidades que tienen turbo. Estamos hablando de la línea Volkswagen, Jetta, Golf y el famoso Beetle. Bueno, pues hasta aquí sería más que todo un listado de lo que tenemos. Tenemos todavía algunas fallas más, pero bueno, será obviamente en el siguiente programa. Quiero, antes de terminar, mandar un gran saludo y pues obviamente una recomendación a nuestra gran compañera asesora inmobiliario, la licenciada Norma Monroy Ramírez, la cual pues obviamente tiene por ahí muchas opciones para poder comprar departamento, obviamente, o tener alguna facilidad en el manejo de lo que son los famosos créditos de Infonavit, Fobiste o cualquier duda que tengan ustedes. Los teléfonos están apareciendo en pantalla. Es el 2225 78 37 59, licenciada Norma Monroy Ramírez. La recomiendo ampliamente, muy profesional en su área. Si tiene necesidad de algún correo o alguna información adicional, su correo es atención@valorcity.com.mx. Y obviamente pues también mando un gran saludo a todo mi equipo de trabajo, al compañero Eduardo Monroy, también a Valeria Hernández a Ciudad de Puebla, les mando un gran saludo, a Leo allá en Cuautitlán y a Lynn también les mando un gran saludo, y obviamente a Cuautitlán Izcalli, a la ingeniero Montserrat y a Angélica, les mando un gran saludo hasta por allá. Y bueno, amigos, sería todo en esta ocasión. Muchas gracias por su atención. Esperamos vernos en la próxima. Recuerden, si sabemos cómo funciona, lo podemos reparar. Muchas gracias.